último mensaje a las iglesias y el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia a la cual Cristo le dirige las últimas palabras, y podríamos en esta noche recibirlas como las últimas palabras y también apropiar este mensaje tal vez a la iglesia que va a existir antes de la venida de Cristo. ¿Cómo podemos saber que el mensaje a la Odisea se puede aplicar a la iglesia que va a existir antes de Cristo? Porque la Biblia nos revela muy claramente que antes de que el anticristo se manifieste, vendrá la apostasía. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, no vendrá el anticristo hasta que primero se manifieste la apostasía. En 1 de Timoteo 4:1 dice que algunos apostatarán de la fe. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vemos por diferentes partes de la Biblia, en mensajes proféticos de los últimos tiempos, que se nos advierte. Mateo 24:2 es otro: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y los mensajes de Apocalipsis nos confirman la espiral de degradación, de apostasía, de enfriamiento al que la iglesia llegará. Ahorita que estamos platicando en la Junta a los pastores, yo les compartía que todo esto que está sucediendo actualmente en el mundo, la incomprensión tan grande, la falta de discernimiento de los tiempos en que estamos viviendo, no solamente de las personas no cristianas, sino de los mismos cristianos y de muchos líderes cristianos, es un síntoma muy grave de que realmente el pueblo que se dice cristiano no conoce a su Dios. Y es precisamente este mensaje a la iglesia de la Odisea la que nos va a ilustrar la condición en la que la iglesia se encontrará si muchos de ustedes no quieren ser arrastrados como terminó el pueblo de Israel. Tal vez el tema más trágico de toda la historia redentiva es la triste historia de la apostasía de Israel. El pueblo judío fue recipiente de privilegios increíbles espiritualmente. Dice en Romanos 9:4-5, los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios escogió de todos los pueblos del mundo a todos aquellos que formaban parte de lo que actualmente se conoce como la nación de Israel. Les rescató de la esclavitud, les introdujo a la tierra prometida, les amó, les cuidó, les protegió. Dice Deuteronomio 4:37, por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su grande poder. Pero, a pesar de todos estos privilegios, la historia de Israel fue de continua rebelión, apostasía, murmuración en contra de Dios. Una generación entera de más de 2 millones de personas quedó muerta en el desierto después de haber vagado por él durante 40 años por su endurecimiento de su corazón, porque no quisieron creer que Dios era real y por su rebelión contra Dios. El orgullo pecaminoso del pueblo judío les llevó a rechazar inclusive a Dios como su rey, y le demandaron al profeta Samuel: dile a Dios que nos dé un rey igual que todas las naciones. Pues Dios, en contra de su propia voluntad, pero cediendo a la presión del pueblo, por cuanto Dios nos entrega cuando una persona se encapricha y tú quieres lo que tú quieras, y ya no quiero saber nada de Dios, Dios te concede lo que tú quieras para que se convierta en una maldición. Entonces Dios les entregó a Saúl, el primer rey de Israel, para que ellos supieran qué es lo que significa rebelarse contra él.
Pero ahí vemos en 1 Samuel 8, cuando Dios les entrega a Saúl, que le dice a Samuel, diles todos los detalles y las cualidades negativas de este hombre, porque el centro de Saúl va a ser su ego y su propia egolatría. Y tal cual, Saúl apostató y le entregó totalmente el reinado al rey David. A través de todos estos años de desobediencia, de apostasía, de rebelión y de dureza, Dios en su gracia les continuó llamando a los judíos para que se acercaran a Él. Por ejemplo, en Jeremías 7, 25 al 26, le dijo al profeta, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. ¿De cuántos de nosotros en esta noche podría el Espíritu Santo decir también lo mismo? Te he enviado a un predicador el domingo pasado, los martes oíste mi palabra, la oíste hace 4 meses, te hablé a través de tu suegra, a través de tu hijo, a través de tu cuñado, a través de esta persona, te los envié siempre, pero tú no quisiste oírme, no inclinaste tu oído, te endureciste en tu corazón y comenzaste a hacer lo que tú querías. En Jeremías capítulo 25, versículo 4, el profeta les dijo, y envió a Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Finalmente, Dios trajo juicios devastadores sobre este pueblo rebelde y no arrepentido, y entonces fueron llevados en el año 722 antes de Cristo, las 10 tribus de Israel cautivas a Siria. 100 años después, 586 antes de Cristo, llega el rey Nabucodonosor y a las últimas 2 tribus que quedaron se las llevó también cautivas a Babilonia. Cuando el ser humano conoce y tiene la revelación y la iluminación de Dios, y tú rechazas esta voz de Dios y sigues haciendo lo que tú quieres y no doblas tu corazón a Dios, Dios te abandona y inmediatamente hay como una fuerza magnética espiritual en el mundo que nos jala y entonces quedas cautivo. Cautivo de las opiniones de los hombres, cautivo de las filosofías del mundo, cautivo de tu carne, cautivo de los deseos de tus ojos, y estás envuelto en una red como si estuvieras debajo de una araña que te ha traído a su red, y ahí Dios ya no podrá volver a sacarte. Porque Dios, dice la Biblia, habla 3 y 4 veces, pero Dios no habla 5 veces. Esta apostasía de Israel le trajo a Dios mucho dolor en su corazón. Y esto es una de las características que vemos en Isaías 5, en esta parábola que el profeta retrata al pueblo de Israel, donde Israel es retratado como el cuidador de una viña que solo produjo uvas silvestres. Dice Isaías 5, el 1 al 3, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho de ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Dios llegó a tu vida, entró Jesucristo a tu vida, edificó dentro de tu vida una torre, y Dios, hagan de cuenta, la salvación es como un jardín que Dios nos dio. Ahora que nos da Dios la salvación, que es como un jardín, nos dice, hijo mío, ahora es tu responsabilidad echarle agua, cortarle el pasto, sacar la mala hierba, ponerle fertilizantes. Dice en Filipenses 2, cuiden con temor y temblor vuestra salvación.
Aquí no significa que vamos a perder la salvación, sino que se nos advierte que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salvación. En Hebreos 2 dice la Biblia: tengan cuidado con vuestra salvación, no la descuiden porque pueden naufragar. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí está hablando de la disciplina de Dios al pueblo que descuida su salvación. En Isaías capítulo 48, versículo 18, el Señor les vuelve a reprochar su conducta a Israel y les dice: oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. La Biblia nos muestra que el resultado de la obediencia es la paz. Oh, le dice Dios a su pueblo: si tan solo hubieras atendido mis mandamientos. Y así le dice esa muchacha de 20 años: oh, mijita, si tan solo hubieras entendido que no deberías tener relaciones sexuales con tu novio. Si hubieras entendido que no hicieras negocios ilícitos y que no robaras y que no trataras de defraudar a tu prójimo porque ahora estás en la cárcel, ahora estás embarazada. Oh, si tan solo me hubieras oído que el adulterio, el que comete adulterio corrompe su alma, heridas y vergüenza hallará. No estarías ahorita sufriendo el infierno que estás pasando y atravesando. Oh, si hubieras entendido que si tú me hubieras diezmado y hubieras sido honesto e íntegro conmigo delante de mi presencia, tus finanzas hubieran prosperado. Pero ¿por qué crees que me puedes robar y salirte con la tuya y creer que vas a prosperar financieramente? Oh, si ustedes me hubiesen oído, dice el Señor. Fuese la paz como un río. No tendrías los problemas que tienes ahorita. No tendrías la ansiedad ni la preocupación hacia el futuro como actualmente muchos de ustedes que me escuchan están viviendo. Y todo es el resultado porque ese es el camino que tú has escogido. El pecado siempre hace sufrir. En el Nuevo Testamento volvemos otra vez a escuchar el lamento de Dios en la persona de Jesucristo sobre la rebelión de Israel. Por acercarse Cristo a Jerusalén por última vez, en Lucas 13, versículo 34, Jesús gritó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La Biblia dice que es Dios el que se acerca y nosotros, así como si, quita tu mano de mí, no quiero saber nada. Y dice Dios que si nosotros comprendiésemos que lo que Él quiere es jalarnos para hacernos entender que así como el pollito cuando se acerca y la gallina lo cubre con sus alas, el pollito al estar debajo de las alas de su mamá, la gallina ya no tiene miedo del lobo ni de nadie, se duerme porque está absolutamente seguro que ningún mal le podrá suceder. Esto lo expresa el rey David en el Salmo 27 cuando dice: oh Dios, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David está expresando: si yo tengo luz en mi vida, si yo tengo a Dios como mi fuerza, ¿por qué de tener miedo? Ni del mundo, ni de las personas, ni del diablo, ni del futuro, ni nada, ni de la salud. ¿Por qué? Porque Él es mi luz y mi salvación, mi castillo, mi roca, mi libertador. Más adelante dice en el mismo Salmo David: una cosa he demandado, una cosa he anhelado, esta buscaré. Vean ustedes que solo una cosa nos es necesaria. Cristo lo dijo: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. A Marta, que estaba afanada por aquí y por allá, cuando Cristo entró con Lázaro, Marta y María, le dijo: Marta, una cosa te es necesaria, nada más, y tu hermana la ha escogido, y la única cosa que es necesaria es vivir en su presencia. Y dice David: una cosa he demandado, estar en la presencia, en la casa de mi Dios, todos los días de mi vida. Pero vean ustedes que cuando tú dices: Señor, yo quisiera estar en mi presencia, tú tienes ahora que entrar en acción.
y tomar acción para estar en la presencia de Dios, y me determino, Señor, en las mañanas, nunca pase una mañana, nunca pase el tiempo sin que yo pase 1, 2, 3, el tiempo que puedas pasar con Él, pero tú tienes que anhelarlo. Una cosa he demandado, que esté en tu casa todos los días de mi vida. Si tú no acostumbras a tener esa devoción con Dios, esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, vas tarde o temprano a ser jalado, a apostatar. La corriente está tan fuerte que cuando te des cuenta te estás ahogando, y tal vez esta noche hasta al cuello te llegue el agua. La larga historia del pueblo judío culminó cuando rechazaron al Mesías y le acabaron crucificando. El mismo apóstol Pablo en Romanos 9, versículos 2 y 3, contristado profundamente en su espíritu acerca de los mismos de su nación, dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Trágicamente, la triste incredulidad y rebelión de Israel se encuentran en el pueblo de Dios, en la iglesia del siglo XXI. Existen cantidad de personas en las iglesias y de congregaciones enteras que están perdidos. Miles de personas que se dicen cristianos no tienen paz, no solucionan sus problemas, viven en continua agitación, en continua zozobra, no han entrado, como dice Hebreos 4, al reposo de Dios, no conocen la seguridad, no tienen esperanza, mentiras que anhelan la vida de Cristo, mentiras que aman a Cristo, y las iglesias están llenas en el mundo entero de estas personas. Y estas personas, muchas de ellas pueden ser sinceras, otras son extremadamente religiosas, pero en su corazón han rechazado la verdad del Evangelio. Esta tarde que veníamos mi esposa y yo por la carretera de Toluca, veníamos compartiendo sobre este tema, y yo le decía: es increíble lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y lo estábamos comentando, ¿verdad? Porque hay muchas personas. Viene un hermano, por ejemplo: ay, Armando, que tengo esta necesidad y tú no sabes qué problema estoy pasando. Y antes de que yo le pueda decir algo, estoy tratando de acostumbrarme a decirle: ¿ya se lo dijiste antes a Dios? Vean ustedes que la idolatría es sustituir a Dios con otra cosa. Y cuando los cristianos se dicen cristianos, esperan que su pastor, o sea, hacen de su pastor un Dios, y van con el pastor esperando que Él le solucione. Ay, hermano, me duele esto, ay, por aquí. Y antes no fueron a Dios, han sustituido a Dios por un hombre. Y claro que ven al pastor para que te dé un consejo, pero antes de venir al pastor, ya derramaste tu corazón a Dios, ya lloraste delante de Dios, ya por lo menos cuando llegas con tu pastor tienes paz. Señor, pastor, he derramado mi corazón delante de Dios, le he pedido esto a Dios, pero ahora quiero que usted me confirme con la Biblia el camino que debo de entender. Pero tú no vengas con tu pastor y hagas de tu pastor o de una persona tu Dios, porque tú tienes que descubrir a Dios. Descubrir a Dios. Y hay cristianos que son idólatras, porque jamás vienen a Dios, nunca han mojado su almohada, nunca han llorado delante de Dios, nunca han experimentado la paz que sobrepasa el entendimiento, porque siempre van corriendo a la persona para que ella sea la que les resuelva todos sus problemas. Tienen todas las riquezas, muchos cristianos del Nuevo Testamento, tienen estudios, han oído Levítico, Apocalipsis, etcétera, etcétera, acerca de la vida, muerte, resurrección de Cristo, contenidas en la Biblia, y verdades que ni creen ni obedecen. Como resultado, están tan condenados hoy como lo estuvo Israel. Pablo en 2 de Timoteo 3:5 les retrata muy claramente y dice: tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La iglesia de la Odisea representa a estas iglesias apóstatas
que han existido, amados santos, a través de toda la historia. Esta iglesia es la última y la peor de las otras 6 iglesias a quienes Cristo les dirigió las últimas palabras. La espiral de bajada comenzó en Éfeso cuando perdieron su primer amor, continuó en Pérgamo, Tiatira, Sardis y alcanzó y tocó fondo con esta iglesia de Laodicea. Aún en Sardis habían quedado algunos creyentes verdaderos, pero la iglesia de Laodicea que estamos comenzando a estudiar no tenía una sola persona regenerada. ¿Lo podemos creer? ¿Podemos creer que haya una iglesia en la que todos están de cabeza? En la que verdaderamente el Espíritu de Dios no se mueve, pero sin embargo tienen la apariencia, tienen la construcción, tienen los himnos, tienen todo absolutamente, pero no tienen la vida de Jesucristo. Es la única de las otras iglesias, Laodicea, a quien Cristo no le dice una sola palabra de aprobación. Vamos a comenzar con el trasfondo histórico y geográfico de Laodicea para comenzar a estudiar ya teológicamente esta carta. La ciudad de Laodicea, ya dijimos que significa la voluntad del pueblo. Laodicea fue fundada por Antíoco II de Siria en el año 216-246 antes de Cristo. Y Laodicea fue nombrada así en honor de Antíoco II de Siria por su esposa. La esposa se llamaba Laodicea y le puso él Laodicea a esta ciudad. Esta ciudad estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia, cerca de Colosas y Herápolis, donde había otras 2 iglesias. El agua de la ciudad de Laodicea la tenían que traer desde casi 10 kilómetros de distancia por medio de acueductos subterráneos, lo cual la colocaba en una posición muy débil militarmente. Cicerón, el famoso filósofo, pasó por esta ciudad y convirtió en dinero las letras de cambio que él llevaba consigo. Durante el Imperio Romano, Laodicea llegó a ser la época o la ciudad más rica de la colonia o del área geográfica de Frigia, porque tenía unos pastos enormes para la crianza de las ovejas. También producía en Laodicea una lana casi violeta, una lana algo oscura, lo vamos a ver después porque les aconseja Cristo lo que les aconseja al final de la carta, que era suave y brillante y era muy comercializada porque estaba en gran demanda. Y esto hizo que la ciudad de Laodicea, por la prosperidad de la lana, de ese color tan peculiar que tenían las ovejas, se convirtiera en la ciudad más rica de toda el área. En el año 61 antes de Cristo, la ciudad de Laodicea fue devastada por un terremoto y sus ciudadanos la volvieron a reconstruir. También tenía un grande centro médico con la mejor escuela que había de medicina en esa época, y era famosa por un ungüento que comenzaron a producir en esa escuela de medicina para los ojos y para los oídos. La iglesia tal vez de Laodicea fue establecida por algún discípulo de Pablo. Se comenta que fue Epafras cuando el apóstol Pablo estaba ministrando en Éfeso. Vamos pues al versículo 14 e iniciemos el estudio teológico de esta carta tan trágica y lastimera y patética a estos cristianos, entre comillas, meramente profesantes. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cristo se presenta a esta iglesia como en las iglesias anteriores de esta forma. En primer lugar, se presenta como el amén.
Este título único, usado solo en la Escritura para describir a Cristo, proviene de Isaías 65:16. Veamos el origen de la palabra amén en el hebreo. Amén, siempre decimos amén, ¿verdad? Para todo. No saben ni lo que estamos diciendo. No saben, dijo el otro. Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad. Anoten a los que les interesa la palabra verdad. Es la palabra hebrea amén. Y vean que se repite 2 veces. El Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de amén, o que se tradujo verdad, jurará. Muy bien, amén entonces es la transliteración de la palabra hebrea que significa verdad, afirmación o certeza. Entonces la palabra amén significa verdad, algo que se está afirmando y que se está cerciorando. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, de cierto les digo, esa palabra de cierto es amén, amén. ¿Por qué? Porque es algo cierto, algo que está afirmándose y algo que es verdad. Se refiere la palabra amén a lo que es firme y a lo que no puede cambiarse. En el Nuevo Testamento se tradujo así sea. Entonces, amén se tradujo así sea, o de cierto te digo. ¿Qué significa, pues, ahora que conocemos el significado etimológico, lo que Cristo quiere darnos a entender cuando Él se presenta como el amén? Significa que es a través de la persona y a través de la obra de Jesucristo que todas las promesas y todos los pactos de Dios son cumplidos y garantizados. Como dice 2 Corintios 1:20, en Cristo todo es sí y amén. Vuelvo a repetir, es a través nada más de la persona de Cristo donde todas las promesas que yo puedo tener y todos los pactos que Dios hizo y estamos actualmente bajo el pacto de sangre, es Cristo el que me confirma y me los garantiza. Lo que significa que si una persona dice que puede conocer a Dios sin Cristo, buscar a Dios sin Cristo, tratar de investigar quién es Dios sin Cristo, vive engañada. Jesús dijo en Mateo 11:25 en adelante, nadie conoce al Padre, ni tampoco al Hijo, a menos de que el Hijo te lo quiera revelar. En Gálatas 1 el apóstol Pablo escribió, le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Entonces Cristo dijo, Juan 14:6, nadie va al Padre si no es a través de mi persona. El Dios creador de los cielos y de la tierra envió a su Hijo a este mundo para que sea a través de ese Hijo, a través de la cruz de Cristo, con lo cual el hombre se pueda poner en contacto con Dios, hacer la paz con Dios, conocer a Dios y tener una intimidad diaria con Dios. Todo lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo hace a través de mi Hijo. Si yo vengo al Padre y le digo, en el nombre de Jesús te pido lo que te pido, todo lo que recibo el Padre tiene que ser a través del Hijo. Esto es lo que significa el amén. Ahora, en segundo lugar, Cristo, en el versículo 14 de Apocalipsis 3, se presenta con otro título, el testigo fiel y verdadero. Ustedes saben que para ser testigo se requería en el judaísmo 2 condiciones. La primera, haber visto con los ojos lo que estaba testificando. Y en segundo lugar, decir la verdad de lo que vio. En las cortes de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en el año 1605 llegaron los puritanos a Rhode Island, al estado de Virginia, y colonizaron Estados Unidos, todos venían con la Biblia, y Estados Unidos es el único país en el mundo y en la historia, el único en la historia y en el mundo que fue fundado sobre la Biblia. Actualmente también en cualquier corte, en cualquier tribunal, sacan la Biblia y te hacen jurar sobre la Biblia y te dicen, jura usted decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad.
Y cuando una persona pone para jurar en un tribunal en Estados Unidos esto, y él jura el perjurio, o sea, si él jura falsamente, es peor la condena de la cual se le acusa, por lo cual se le sentenció. O sea que es tremendo el pecado de perjurio. Y cuando Cristo dice que Él es el testigo fiel, nos está mostrando claramente que Él fue verdaderamente el que bajó del cielo, y lo que Él vio en el cielo, lo que Él experimentó con su Padre, como Él fue el mismo Creador, baja a este mundo, y todas las palabras que Cristo nos revela y están contenidas en la Biblia son fieles y son verdaderas. No hay una sola mentira que Jesucristo haya mencionado. Si yo quiero saber de la muerte, no voy a preguntarle a Walter Mercado, ni le voy a preguntar al astrólogo, ni al brujo, ni al... Es un hombre, nada más un hombre en la historia que ha podido decirnos: yo he bajado del cielo y descendido a la tierra, no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo sé, dijo Jesús, de quién vengo y de dónde vengo. Vengo al mundo y regreso al Padre que me envió. Entonces Cristo es el único ser humano que ha caminado en este mundo y cuyas palabras podemos nosotros absolutamente y con certeza profunda confiar. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es tan importante que cuando nosotros seamos testigos y llegues con una persona a decirle: oye, tú ya sabías de fulanita, le digas: yo no me digas nada de fulanita, dime si tú lo viste. Porque para ser testigo yo tengo que haber visto y oído con mis oídos. A mí me llegan: oye, ya sabes que Billy Graham dijo esto, ya sabes que este fulano, mientras yo no oiga con mis oídos, o lea un libro de Billy Graham, o vea de cualquier hombre de Dios, o de cualquier hermano mío en Cristo, mientras yo no tenga información de primera mano, no puedo atreverme a dar mi opinión. Dice en 2 Timoteo, contra un anciano no admitas acusación más que con 2 o 3 testigos. Es tan grave la calumnia porque Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Y esta palabra acusador en el griego y en el hebreo significa el calumniador. Y Satanás es experto en herir la reputación de los que siguen a Jesucristo. Crucificaron a Cristo porque contrataron testigos falsos. No encontraron nada en él. A Daniel no le podían encontrar nada que pudiera realmente acusarlo. Le levantaron testigos falsos. Entonces tú no creas tan fácilmente lo que te dicen o lo que te hablan de cualquier persona. ¿Por qué? Porque Satanás está debajo de la mesa, debajo de la alfombra, debajo de la vida de muchas personas, tratando de usarlas como correo electrónico, cibernéticos de la calumnia y de la mentira. Y finalmente, Cristo dice en tercer lugar, en el versículo 14 de Apocalipsis 3, que Él es el principio de la creación de Dios. Esta palabra en el griego es ei archei teis, tiseos tou. Muchas personas han tratado de usar este título, síganme con cuidado, para probar que Cristo fue creado y negar así su deidad. Dentro de estos grupos y dentro de estas sectas están los arrianos de los primeros siglos. Arriano fue un hereje que comenzó a atacar la deidad de Cristo y usaba este versículo. Los testigos de Jehová y los mormones. Son los 3 grupos filosóficos que han tratado de quitarle la deidad a Cristo usando este versículo. Sin embargo, la palabra principio, cuando dice el principio de la creación de Dios, apúntala, es la palabra griega arche, así como suena, arche. Y no significa que Cristo haya sido la primera persona en haber sido creada, sino que Él es el origen o la fuente de toda la creación. Esto lo podemos comprobar fácilmente en Juan 1:3, donde dice: todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Dice en Hebreos 1:2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del universo y por quien asimismo hizo todas las cosas, el cual siendo la imagen y el resplandor mismo de su gloria, y habiendo hecho la purificación de nuestros pecados en el cielo, se sentó en la diestra del Padre en las alturas. Ahí se le llama Cristo, no solo el creador, sino el que sustenta el universo. Entonces, cuando en la iglesia algunas personas usan para decir que Él es el inicio, es porque ni siquiera conocen las raíces etimológicas de las palabras. Pero veamos otro ejemplo, otro versículo que también han usado muchos herejes para negar que Jesucristo no era Dios. Colosenses 1:15. Porque son los dos principales que tú te vas a enfrentar cuando estés defendiendo la Biblia, y tú tienes que tener armas. Dicen Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es favorito si te visitan los testigos de Jehová en tu casa. Escucha, la palabra primogénito es tokos en el griego. Ya viene la palabra protón. Tokos. Y esta palabra no se limita al primer nacido cronológicamente, sino que se refiere al ser supremo o preeminente o al que recibe el grado o el más alto honor, como lo dice en el Salmo 89, versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces no se limita a que sea el primero en haber nacido, sino que es el que recibe Cristo el más alto honor, la más grande exaltitud, la más grande honra y la más grande alabanza de todos los que existen en todo el universo. Como dice en Apocalipsis 5, que Dios tenía un libro sellado por fuera y por dentro. Cuando estudiemos esto lo vamos a analizar con detalles. Y entonces se mandó un ángel a preguntar, ¿quién es digno de abrir el libro y sus sellos? Y dice Apocalipsis 5 que no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en la tierra. Imagínese un ángel, oye, pero algún papa, ¿no? Ni los papas. Una virgencita, ni las vírgenes. Un santito, nadie, dice la Biblia, fue hallado digno. Entonces Juan comenzó a llorar y se acercó uno de los 4 seres vivientes y le dijo, Juan, ¿por qué lloras? Y dice, porque ese libro tiene que abrirse. O sea, podríamos decir que Juan estaba anhelando que el mundo fuera juzgado. Y no es de que, como dice una persona, Armando dice que está a favor de la guerra. Yo jamás he dicho eso. ¿Quién puede estar a favor de la guerra? Nadie. Alguien necesita estar loco para estar a favor de la guerra. Pero tenemos que decir, estamos en contra de las guerras, pero hay guerras que son necesarias. Si Hitler no hubiera sido desarmado por la fuerza, si los traficantes no son desarmados por la fuerza y les disparan balazos, si no hubieran quitado el puesto a Mussolini, si Stalin no hubiera sido derrumbado de Rusia, si Noriega no hubiera sacado por la fuerza militar de Panamá, si los talibanes no hubieran sacado por la fuerza en Afganistán, nunca se arregla el mundo. Muchas veces la fuerza es necesaria, desgraciadamente. A nadie nos gusta la cárcel, a nadie nos gusta la policía, a nadie nos gusta la pena de muerte, pero son cosas necesarias que hay que meter a la gente, recluirla, aislarla por el delito y por la pecaminosidad. Entonces no amamos la guerra, Dios no ama la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra, dice Santiago 4, es el resultado del pecado y Dios odia el pecado. Pero Dios usa las guerras y las convierte para su bien y las usa para juzgar a otras personas y se convierte en muchos países en instrumentos de la ira de Dios. Y tenemos que conocer a Dios. Vean ustedes Segunda de Reyes 24:2 en su caso en la noche. Segunda de Reyes 24:2, donde dice que Dios envió tropas, Dios envió contra Siria, Dios estaba detrás de todos los castigos y de las ciudades y de las naciones que fueron conquistadas y fueron derrumbadas en el Antiguo Testamento. Entonces se levanta un dictador, Dios levanta un ejército que vaya y derroque, que va a haber muertos, va a haber inocentes, va a haber inocentes, pero desgraciadamente no la tienen la culpa los que van, sino el que está provocando todo
toda la culpa de todo lo que pasa ahorita es un hombre llamado Hussein. Él es el responsable. Si hay civiles muertos, él es el culpable, no los que están persiguiéndolo, y ni los escudos que él está usando. Pero repito, hay una incomprensión bárbara por la influencia y la presión del mundo sobre nuestra manera de pensar. Y si tú no piensas ni amplías tu criterio y permites que el Espíritu Santo sea el que te pueda, como dice una persona, te lavaron el cerebro, le digo, a ti también, le digo, pues a mí me lo lavaron mejor. Porque hay que ver quién fue el que te lavó el cerebro, ¿verdad? Entonces todos necesitamos un lavado de cerebro, pero fíjate de quién viene el lavado de cerebro. El mío me lo lavó Dios, gracias a Dios, con la sangre preciosa de Cristo. Entonces esta palabra, ¿verdad?, no se limita, prototokos, primogénito, a el primer nacido cronológicamente. Cristo, pues, lo que significa en Apocalipsis 3:9, es el origen, arche, la suprema persona, prototokos, de toda la creación. Esta herejía acerca de la persona de Jesucristo fue la razón, o una de las principales razones, por lo que la iglesia de la Odisea comenzara a morir espiritualmente. Cuando una persona se comienza a alejar de Cristo, miren ustedes, el diablo llega y te comienza. El momento que nos alejamos de Cristo, ¿saben lo que perdemos? Perdemos la fuerza. Perdemos la fuerza para resistir las ideologías y las filosofías y la inmoralidad, y eres débil sexualmente, eres débil intelectualmente, como dicen Efesios 4:17, eres arrastrado por todo viento de ideologías, de doctrinas y de sectas y de corrientes filosóficas. ¿Por qué? Porque estás lejos de Dios. Nos debilitamos intelectualmente y moralmente. Entonces llega el diablo y te ataca filosófica y moralmente y teológicamente. Y todas las personas que se alejan de Dios, el diablo las ataca y los vuelve herejes. Y tú te encuentras hoy tú hace 4 años estabas en la iglesia y ahora ya no crees que Cristo es Dios. No, hoy tú ya no crees ni en la Biblia, no, que la Biblia. Y comenzamos a descubrir que sus mentes han sido infectadas. Y esto sucede siempre cuando somos tibios, como vamos a terminarlo. Las falsas enseñanzas acerca de la persona de Cristo, especialmente los que niegan que Cristo es Dios, es la principal característica de todas las sectas y de todos los cultos heréticos modernos. En versículo 15, para terminar, Cristo le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la vida cristiana, recuérdalo durante toda tu vida, no se puede ser neutral. No se puede tener una camiseta que diga América y abajo Chivas. O eres de la América o eres de las Chivas. No puedes traer Toluca y América tampoco. No puedes meterte goles a ti mismo, tú tienes que decidir contra quiénes va a haber goles. Y en esta vida solamente hay los que están, los que piensan y los que siguen y recogen con Cristo y los que desparraman en contra de Cristo. No hay términos medios. O somos apasionados por Cristo, ardiendo por la verdad, como antorchas, o estamos apagados. Vomitar es un término que se usa para arrojar algo descompuesto que tenemos en el estómago. Y este lenguaje figurativo nos habla o representa el odio de Dios. Cuando dice te vomitaré de mi boca, Dios nos muestra su odio hacia todos aquellos que son indiferentes, a los que nunca tienen un compromiso con Él. Dios odia a la falta de compromiso y a los que no están consagrados en su reino. Josué, cuando entró a Canaán, requería de hombres decididos, guerreros, dispuestos a ir contra la corriente del mundo entero. Y en Josué 18, versículo 3, les dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová y el Dios de vuestros padres? ¿Qué fue lo que impidió que el pueblo, los guerreros, los soldados, avanzaran y tomaran y se apropiaran de algo que ya les pertenecía? La indiferencia, la negligencia, la falta de compromiso, la falta de consagración. Dicen Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto nos habla, ¿verdad?, que dentro de la iglesia, esta iglesia de la Odisea, donde, repito, casi no había absolutamente personas salvas, y en otras que están infiltrados, nos habla de todas aquellas personas que la Biblia menciona que han entrado a la iglesia, en esta iglesia y en todas las del mundo, han entrado encubiertamente. Dice 2 de Pedro 2:1, hubo falsos profetas entre el pueblo, se refiere al Antiguo Testamento, habrá también entre ustedes falsos maestros, que introducirán, fíjense cómo, encubiertamente. Ahí vas a un estudio bíblico y si ese maestro no está checado por los pastores, si esa persona que te da el estudio bíblico no tiene madurez emocional, balance espiritual, balance mental, puede ser presa de Satanás para introducir bajita la mano una herejía, una semilla venenosa. Dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Las herejías nos destruyen la pasión por la verdad. En el libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia, que está dedicado a la apostasía, dice el versículo 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe. Les escribo, les exhorto que contendáis, que sean soldados, que sean guerreros ardiendo por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahí está otra vez. Algunos hombres han entrado, ¿a dónde han entrado? A la iglesia. Aquí entre nosotros, en medio de la iglesia donde tú me estás viendo, ahí hay personas que no todas son ovejas, hay muchos que son chivos y chivatos y chivatones. La indiferencia a las cosas espirituales es una especie como de muerte helada, en la cual todo me deja de importar. Hay guerra, ¿están? ¿No vamos a evangelizar? No me interesa nada absolutamente, no lloro por el pecado, no lloro por las cosas, las maldades, tantos abortos, tantas mujeres embarazadas, me deja de importar todo y comienzo a volverme frío. Y en ese momento, como estoy con un pie en la iglesia, no puedo estar hasta 0 grados donde se congela el agua, sino que como estoy con un pie en lo caliente y otro pie en lo frío, entonces me convierto en una persona tibia. La tibieza nos hace perder la pasión y la fortaleza para avanzar en el reino de Dios. Una persona indiferente, una persona que no le importa ya nada, no puede tener esa pasión para poder avanzar y ser un guerrero en el reino de Dios. El problema actual de la evangelización no es la hostilidad, ni los ataques de las sectas, ni la falta de recursos económicos, sino la indiferencia del pueblo de Dios. La verdadera pasión por las almas y el dolor y ante tanta maldad comienza a perderse y extinguirse de tu vida poco a poco sin que te des cuenta. Y sabes una cosa, la Biblia nos dice en Ezequiel 9:4, que cuando Dios juzgó a Jerusalén, le dijo al ángel, busca a los hombres y mujeres que están gimiendo, llorando por tanta maldad que hay. A esos ponles un sello en la frente, porque son los únicos que voy a perdonar.
Y cuando nosotros nos damos cuenta que el verdadero cristiano es el que intercede, el que llora, oh Dios, mis hijos, Padre, mi padre no se salva, oh Dios, mi esposo, oh Dios, mis vecinos, si no hay en nosotros ese dolor, esa solicitud por orar, por interceder, por ponerme en la brecha, entonces soy un cristiano tibio. Los calientes son las personas vivas espiritualmente que poseen el fervor y la pasión del Espíritu Santo. Los fríos son los que han rechazado a Cristo. El Evangelio no les hizo efecto, los dejó sin conmoverse, nunca tuvieron respuesta espiritual, no tuvieron interés en Cristo, pero vienen a la iglesia. Vienen a la iglesia, pero jamás han ganado un alma, jamás han predicado el Evangelio, jamás han sentido la pasión de orar por nadie, y los tibios no entran en ninguna de estas categorías. Son personas que profesan conocer a Cristo y asisten a la iglesia como los fariseos. Los tibios solo se contentan con una religiosidad externa como los hipócritas. Cuando nosotros vemos esta verdad en Mateo 7, versículo 22 al 23, Cristo dijo que el día vendría cuando muchos le iban a decir, Señor, Señor. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Vean ustedes que este grupo de personas se identifican porque usaron el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús profetizaron. En el nombre de Jesús echaron demonios. Y en el nombre de Jesús hicieron milagros. Son tres fenómenos sobrenaturales. ¿De qué nos habla esto? Que no todos los que echan demonios y no todos los que profetizan y no todos los que hacen milagros lo hacen en el poder del Espíritu Santo. Hay otro poder que dice la Biblia que viene del infierno, y hay muchas personas que sanan, hay muchas personas que hacen milagros, hay muchas personas que doblan cucharitas, hay muchas personas que hacen visiones, hay muchas cosas que hacen magia y no necesariamente son hechas por Dios. Hay otro poder espiritual satánico que opera detrás de ellas. Entonces les declararé, contesta Cristo, nunca los conocí. En 1 Corintios 8:3 dice la Biblia que Él conoce a los que son suyos, igual en 2 Timoteo 2:14. En Juan 10 dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Este grupo no eran salvos. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad es interesante para terminar, es la palabra griega anomia. Maldad, anomia, que significa en contra de la ley. Son las personas rebeldes, que nunca quisieron venir al consejo del Eterno. En Proverbios 1:25 en adelante dice la Biblia, por cuanto desechaste mi sabiduría y mi consejo no quisiste, me llamarás de mañana y no responderé. Me buscarás y no me encontrarás. Pero todos aquellos que se alejan de mí se endurecerán. Mas el que me obedece y se acerca a mí, habitará tranquilamente y confiado, sin temor en la vida, de que nunca le vaya a pasar nada malo. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En esta mañana, si hay algo de chispa de Dios en tu vida, arrepiéntete. En esta mañana, examínate sincera, honesta e íntegramente delante de la voz del Espíritu Santo a través de la Biblia. Y si en tu vida hay tibieza, indiferencia, apatía, negligencia espiritual, pídele perdón a Dios. Y pídele con todo tu corazón en esta noche que incendie, que provoque un incendio dentro de tu alma, que te conviertas en una antorcha, que seas una persona celosa de Dios, celosa por ganar las almas, celosa por hablar de Cristo, con un amor y una misericordia y compasión por todos los seres humanos, para que tú puedas en aquel día decirle, Señor, Señor,
y Él te pueda contestar: entra, bendito de mi Padre. Oremos. Yo soy el Amén, el principio y el final, el Alfa y el Omega, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, el pan que descendió del cielo, el camino, la verdad, la vida, la resurrección. Yo soy todo, dice el Señor, todo lo que tú necesitas. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Tú no necesitas ninguna otra cosa en tu vida, nada más que a mí. Y si pones tus ojos en cualquier otra persona, en cualquier otra necesidad que tú creas que va a arreglar tu vida, has convertido eso en un ídolo. Soy yo tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas. No temas, yo estoy contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Todo aquel que vive cerca de Dios, Él lo guardará en perfecta paz. Por cuanto en mí has confiado, dice el Señor, yo también te guardaré. Te sacaré de tu pozo de la desesperación. Pondré tus pasos en alto, pero no pongas los ojos, ni la confianza, ni la esperanza en ningún hombre, en ninguna cosa de este mundo, para que no te vuelvas un idólatra. Ven a mí, la fortaleza de los siglos. Confía en mí, tu roca y tu castillo. Yo soy tu luz, yo soy tu salvación. Yo, dice el Señor. El temor saldrá de tu vida, la incertidumbre no te asolará, porque has reconocido que solamente confiando en mí tendrás ánimo y fuerzas para vivir. En esta noche, en este momento, todos ustedes también a través de la televisión, arrepiéntanse de sus vidas de indiferencia. Arrepiéntete de vivir solo para ti, preocupado por ti, por tus intereses, por tu vida, por tu futuro, tu negocio, tu familia, tu felicidad. Jesús vino al mundo a decirnos: ya no viva nadie para sí mismo. Yo vine a servirlos. Yo me olvidé al grado que en la cruz ni siquiera pensé en mi dolor. En la cruz Él gritó y le dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no estaba pensando en él ni diciendo: cuánto sufro, cuánto dolor tengo. Estaba pensando en nosotros y en perdonarnos. Después de que le pusimos espinas y clavos en sus manos y clavos en sus pies y le azotaron la espalda y le colgaron entre el cielo y la tierra, y después de todo Él pedía perdón por nosotros. Y ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, abandonó sus derechos y prerrogativas divinas, y se hizo como nosotros, como un ser humano. Bajó al basurero en que vivimos, caminó entre este basurero que es el mundo de harapos, un mundo de limosneros espirituales, y nos vino a lavar los pies para decirnos que su Padre nos ama y que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. En esta noche, si hay alguna persona que no tiene a Cristo, que ni siquiera ha invitado nunca a Cristo en su vida,
Y tal vez tienes muchos días, meses o años que lo oyes. Y a lo mejor vienes a la iglesia desde hace 2 años o 5 años, pero a la luz de este mensaje eres tibio. Y la tibieza es sinónimo de no salvo. No eres regenerado, porque ningún cristiano, nadie que profesa que es cristiano puede ser tibio, porque será vomitado de la boca de Dios. Y Dios no vomita a los que son suyos. Los que son suyos arden porque tienen al Espíritu de Dios. Y no es un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Son hombres y mujeres que no tienen miedo de la vida, ni de las personas, ni del futuro, ni de las cosas que puedan acontecer, porque saben en quién han puesto su confianza y saben que su Señor vive y Él les pagará conforme a sus obras algún día y les dará la corona de la vida. Este es el Dios que es el amén, que todas sus promesas son el sí y el amén. Ven a Él en esta noche y recíbele por la fe en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.